en la nube traen ahora sí que un hash, un identificador. Entonces, si yo agarro el hash que tiene cierto archivo y ya está en la nube, pues me identifica la firma que tiene y detecta si es malicioso o no es malicioso. Y si yo empiezo a modificar o meter cierto encodeo dentro del código, y pues ya puedo evadir la parte del antivirus, es decir, no me lo va a reconocer, pero si yo lo subo a páginas como virus total, como tiene que aparecer 70, 80 antivirus, entonces esa comunicación que tienen, pues ya voy a empezar a quemar o ya mi encodeo que acabo de realizar ya no va a servir. Por eso son ciertas páginas las recomendables que hay que subir como ese tipo de pruebas. Entonces, por eso es lo que les digo que es como un método preventivo, porque si yo aplico un encodeo, aplico la parte del bypass, el antivirus no me lo va a detectar y voy a poder ejecutar el archivo. Tanto con un macros de Word, al momento de que le paso la configuración en modo desarrollador de un archivo de Word, lo abre la persona. Si he notado, cuando recibo un archivo, viene una pestañita amarilla en Word que dice habilitar la parte de las macros porque son instrucciones que quieren realizar. Entonces, es cuando hacen ese tipo de cifrado y encodeo en las macros y lo voy a habilitar y se ejecuta el segundo plano de una serie. Entonces, es como un método preventivo más que nada. Ahora, la parte de la VPN, que se supone que maneja un cifrado de punto a punto, y muchas de las veces, ¿cómo utilizar o por qué utilizar una VPN? Si vamos al Starbucks, se supone que es una red Wi-Fi pública, la cual puede estar una persona interceptando el tráfico de red, se le llama como ataque multimedia. Se fijan, el diagrama es muy simple, pero lo podemos entender, que toda la actividad que haces, tanto entrar a páginas web, loguearte en tus cuentas personales, entrar a una cuenta de banco, se supone que la VPN lo que me va a permitir es manejar el cifrado directamente y la persona que está, ahora sí que el hacker o el hombre en el medio que va a estar dentro de esta comunicación no va a poder tener acceso al tráfico que está pasando de mi conexión. ¿Sí me entendieron esto? Entonces, ahora sí que es un método preventivo también. Ahora, la parte de la DMZ, ¿has escuchado alguna de una DMZ? Una red militarizada. Es también un método preventivo porque me permite más que nada de una red interna, saltar internet, todo lo concentra dentro de la DMZ, tanto los DNS, aplicaciones y todo ese concepto de infraestructura de red interna. Entonces, ahora sí que este tipo de métodos son como métodos preventivos, pero me permite tener cierto control a la seguridad, tanto la parte de un firewall, la parte de un honeypot. Honeypot se empezó a hacer un poco famoso desde que salió la serie de Mr. Robot, si la han escuchado. Se fijan, implementó como un honeypot y veía todos los ataques que estaba haciendo el hacker y interpretó así que antes de que atacara el sistema y veía, se fijan un honeypot, lo que hace es está empezando a cachar las peticiones, pero en realidad está atacando sistemas que no son reales. Estos son los sistemas reales, que son los sistemas que están en todo el honeypot. Entonces el administrador tiene acceso y está viendo todo lo que está haciendo. Fue como se empezó a hacer famosa la parte del honeypot. Y amenazas y ataques en red. Se supone que cuando estamos dentro de una red local, una red LAN, por ataques de IPv4 lo que me permite es hacer un identific pasivo. Wiresec lo que me permite es interceptar los protocolos o todo lo que está pasando por el tráfico de red y ver toda la comunicación que se está teniendo, las maneras que se están moviendo, a dónde se están haciendo peticiones, de un ping a otro, el McFlooding, o sea, son ese tipo de ataques que me permiten lanzarlo dentro de una red interna. Entonces, ahora sí que si nosotros implementamos un dispositivo de seguridad, vamos a tener más control sobre los dispositivos. Bien. Ahora, la parte del web scraping, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya pensaron en alguna página especial? Bueno, se fijan, el web scraping prácticamente lo que me va a permitir es extraer información de un sitio web. Voy a iniciar desde reconocer la página principal a la cual voy a empezar a accesar y voy a ver la tecnología con la cual está hecha, si es un PHP, un CMS de Joomla, WordPress, cualquier tipo de... Y ahora sí, voy a la parte de la estructura, es decir, ver toda la parte de los ficheros. Es cuando viene, voy a extraer la parte de los directorios y identificar el tipo de respuesta que me está lanzando. ¿Va? Ahora, una vez que vamos a realizar el web scraping, nosotros lo que podemos hacer es primero iniciar con el Google Hacking. Que Google, esto se sacó una DEFCON de utilizar estructuras dentro de nuestra búsqueda para realizar un cierto, es decir, utilizamos operadores para buscar información de forma más correcta o
vamos a usar. Por ahí dentro de Management, si se fijan, también vienen ciertas sintaxis que me dicen title, el link, el site. Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a empezar a buscar ciertas, vamos a empezar a jugar dentro de todo esto. Y entonces, si nosotros queremos empezar desde el Google Hacking, vamos a iniciar a buscar páginas de nuestro objetivo y luego vamos a la parte del web scraping. Una vez, ahora sí que hay que tener ojo que dentro de la recolección de información, tú puedes recolectar la información de forma activa y forma pasiva. La forma pasiva es cuando no tienes interacción ahora sí directamente con el sitio al cual yo quiero, o de forma pasiva con herramientas las cuales pues, se los voy a mostrar. Ahora, una vez que identifico o hago un reverse al DNS, lo que puedo hacer es utilizar el mapa e identificar qué puertos tiene abiertos, qué servicios está corriendo, qué versiones tiene de los servicios, y es cuando yo empiezo a lanzar esta herramienta y me va a permitir extraer este tipo de información. Estamos de acuerdo que hasta aquí va la recolección de información y puedo hacer un modelado de amenazas durante este proceso. El Nmap se maneja tanto de forma en la terminal o una GUI que se llama Nmap, que también va para... Cuando tú instalas Nmap desde tu terminal o tu computadora, puedes ejecutarlo desde el CMD. Entonces, ahora sí que se hizo esa pequeña interacción. Ahora, eso se lo voy a mostrar así que muy general, ahorita lo vamos a la práctica. Una vez que identificamos, ahora sí que el dominio del cual vamos a empezar a auditar, vamos a extraer los emails, lo podemos utilizar con herramientas de Harvester o con un módulo que se llama Port Email Collector, que está en Metasploit. Voy a empezar a recolectar esos correos y voy a verificarlos en ciertos sitios si se han sido expuestos los correos. Una vez que verifico si el sitio ha sido expuesto, pues ya lo que les decía, dónde vamos a buscar para ver si podemos extraer la contraseña. Entonces, supone que esta URL con dominio.onion lo que me permite es buscar una consulta en la base de datos y me va a permitir extraer el ID, el correo y la contraseña. Te la pueden manejar, si extrajeron la contraseña de forma cifrada, te va a aparecer de forma cifrada, pero si el sitio en el cual cuando extrajeron la contraseña no pueden cifrar. Bien, entonces si yo encuentro una contraseña cifrada, pues empiezo a identificar el tipo de cifrado que tiene y pues ahora sí que un reverse al tipo de cifrado. Bien. Ahora, si yo ya logré extraer la contraseña y el correo electrónico, pues lo que empiezo a hacer, el error que cometemos muchas de las veces los humanos es utilizar la misma contraseña para todas nuestras cuentas. Si identifico que la persona utilizó esa contraseña que yo acabo de extraer de su correo en su cuenta personal de Facebook, en su cuenta personal de email, empiezo a realizar esa búsqueda, pues ahora sí empiezo a probar. Si veo que nació el 27, pues le cambio alguna fecha de nacimiento y empiezo a realizar como ese análisis, ese tipo de recolección y lógica ante la persona. Es primero analizar, más que nada dicen que hay que dedicar el 60% a la recolección de información. ¿Por qué? Porque recuerden que es toda la información más importante y ahora sí pasamos al modelado donde se identificar qué es bueno y qué no sirve. Bien. Ahora, la parte del DNS Lookup, lo que me permite es prácticamente identificar datos muy generales, tanto de ver el proveedor que le está dando el hosting, ver cuándo también la parte del Waze, quién registró, y esto una vez que identifico, por ejemplo, puedo identificar el nombre de la persona que registró el dominio y lo puedo empezar a buscar en LinkedIn, redes sociales, y viene la parte interesante que es cuando la ingeniería social, empiezo así que buscar a la persona, si el administrador del sistema le llama al siguiente día, consigo su extensión y le digo que soy un proveedor de hosting, necesito hablar con él y empiezo a tener cierta información importante. No hacemos pasar por otra persona que en realidad no es, por eso hay que tener cuidado de verificar las personas con quien hablamos. Ahora, una vez que realizamos esto, ya que identificamos que tiene cierta parte vulnerable, ahora sí pasamos al análisis de vulnerabilidades. Lo podemos utilizar con herramientas de open source, que es OpenVAS, por un ejemplo que nos sirve. Está Nessus Professional, que son herramientas de paga, pero por ejemplo Nessus lo que te hace es darte una prueba para hacerlo es una semana y nada más te dan 16 sitios de las cuales tú puedes lanzar la prueba de la vulnerabilidad, pero tú puedes reemplazar así que puedes usar correos falsos para que hagan cierta licencia. Y el Funetix, que el Funetix también es un analizador de vulnerables, pero a un nivel un poco más profesional. De igual forma, te da una demo para una empresa y ya tú decides si tú quieres controlarlo. Entonces, un analizador de vulnerabilidades prácticamente lo que me permite es identificar vulnerabilidades en equipos, sistemas operativos, a las IP, servicios que tienen abiertos, puertos que tienen corriendo y esto como esta forma automatizada de recolectar la información. Ahora, una vez que identifico esto, pues ya lo voy a la empresa y ya ve la solución. Y dentro de la parte
Ya que recolecté la información, por ejemplo, puedo empezar a la parte de numeración. Por ejemplo, ahorita dentro del manual viene una doc o un directorio el cual me permite enumerar en sitios WordPress el usuario, es decir, me brinda el usuario. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tanto se puede hacer una numeración de un servicio SSH, un servicio de FTP y todo con la parte de atrás, que es con el map identifico los servicios. Una vez que identifico los servicios, empiezo a realizar la numeración. Esto ya no es que identifico los usuarios para la explotación y todo el proceso que vamos a realizar ahorita. De momento, ¿alguna duda? Y conforme a la práctica, pues ahora sí van a salir las dudas. Una vez que identifico el sitio, yo puedo empezar a hacer el escaneo de directorios. Es decir, si la página me tiene un CMS de WordPress, lo que voy a hacer, voy a identificar los directorios. Una parte importante del web scraping es identificar la tecnología en la cual está desarrollada, porque si el sitio está hecho en WordPress, yo puedo descargar el WordPress original y ver toda la estructura de los directorios. Y veo que muchas de las veces lo que me permite es entrar a un directorio para recitar la base de datos de los usuarios. Entonces, si no han aplicado una cierta configuración en los directorios, puedo empezar a acceder y realizar. Ahora sí que aprovecharme de la mala administración del sitio. Bien. También viene un manual que se llama tipos de respuestas, pero ahorita les digo cómo. Un momento, que nos quedamos fácil. Entonces, iniciando con el web scraping. Vamos. Si se fijan, dentro de la parte del web scraping, lo que me permite es identificar toda la parte del sitio. Si vamos a nuestro navegador, si quieren marcarlo del navegador que tienen ustedes, de su máquina principal o de Kali Linux, como quieran, ya tienen definido alguna página en especial. ¿Sí están transmitiendo? Si hay problemas si lo hicimos en la universidad. No, no hay problema nada. Okay. Bueno. En este caso, por ejemplo, bueno, si van nuevamente, vean, si voy a mi máquina virtual, el usuario por defecto es root, y T o R, es decir, root al revés, para poder acceder. Muchas veces en modo de acceso bloquea. Pero ya luego, si tú lo instalas y configuras la contraseña, ya con tus credenciales, pero si se les bloquea, pues ya por ahí está eso, ¿va? Bueno. Hay una herramienta también que me permite detectar. A ver si puedo montar la pantalla. Que no se alcanza a ver este ya. ¿Con el celular se puede mover? Es que lo que pasa es que, como tiene touchpad, Sí. a ver si. Sí. Ahí está, ¿verdad? Okay. Si yo lanzo un Waze, por ejemplo, utna.edu.mx, que es una página de la universidad, si se fijan, me va a empezar a extraer todo el Waze, es decir, la información que proporcionaron cuando dieron el dominio. ¿Puedo usar ejemplos de León para que sea más Ok. específico? ¿Algún nombre de la universidad que de la ITL? ITLEO.edu.mx. IT León. León. ¿Así? Sí. Bueno, ahí me da respuesta. Si se fijan, Juan Carlos Aguilera, León Ramos. si se fijan, va a empezar a analizar como todo ese tipo de información. Y hay algo de información interesante aquí. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, y si ellos no se ponen atentos a cuándo vence el dominio, pues puedo aprovechar la información del dominio y comprarlo antes. Entonces también es la información que me da ahora, así que para yo aprovecharme de ese tipo de cosas. Ahora, si se fijan, dice cuándo se creó el dominio, cuándo expira y demás, ¿no? Y la parte importante pues, es el proveedor de DNS. Y la parte de la información que me va a empezar a dar a nombre de quien está registrado del Instituto Tecnológico, el contacto el que va a permitir, vaya, que administra, si yo veo a esta persona, yo me imagino que es
el administrador de TI del área, o puede ser algún rector, entonces puedo empezar a recolectar ese tipo de información. Una vez que identifico su correo electrónico, puedo empezar a mandarle mensajes falsos que soy un estado de cuenta, es decir, me hago pasar por cierta persona y empiezo a ver si quiere extraer información de la persona. Y una vez que entro al sistema, pues, bueno, me aprovecho de todos los accesos y todos los permisos que tienen en todo esto. Bien, vamos a investigar a Juan Carlos Aguilera. Con el man juicio, Bien, si se fijan, el juicio lo que me permitió pues, es extraer esta información del DNS. Bien, si yo, bueno, ahora sí que es muy fácil agarrar, copiar y pegar en Google. Y voy a empezar a extraer así que ese tipo de información. Si se fijan, pues por ahí da algún Facebook, ya nada más es verificar, pero por ejemplo, si yo quiero la información relacionada con el IT León, si le ponemos site, es IT, ¿verdad? Sí. IT León. Pues es IT León, todo el conjunto. Ahí está, cambio directivo al centro de cómputos. Entonces, si se fijan, voy a empezar a recolectar ese tipo de información site, especifico el sitio en el cual yo quiero, ¿sí? Y ya agrego cierto tipo de sintaxis. Ahorita vamos a empezar a jugar con el Google Hacking, ¿sí? De momento algunos no. Y así que ustedes vayan aplicando a su concepto que ustedes quieran, ¿sí? O sea, si quieren, no sé, algún banco, como quieran. Acá no sirve el juicio. ¿No? Y ya pusimos más juicio, funcionó, pero. Bueno, entonces, ahora sí, no estamos teniendo ahora sí una interacción directa con el sitio, es decir, estamos recolectando información de forma pasiva al momento. Bien. Vamos a buscar un poquito de información. Vayan a Google, a su Google de su navegador principal si quieren para que no batallen. Vamos a empezar a recolectar información. ¿Qué trabajo? ¿Listo? Ya están en Google. Bueno, si pueden abrir su manual, viene la parte que dice web scraping. Bien. Si se saltan la parte del web scraping, ahorita lo tomamos para darle orden a todo esto. Pasamos a la parte que dice en el manual Google Hacking. Si se fijan, te da una pequeña descripción de lo que es el Google Hacking, pero la parte importante que nos interesa es la parte de los comandos. Bien. Si se fijan, el URL lo que hace es buscar información en directorios expuestos e indexados. Bien, ahorita vamos a realizar este tipo de sintaxis manuales, pero ahorita vamos. Si nosotros buscamos ITL, Es la Wi-Fi, pero de Windows, la que se desconecta. Si se fijan, si nosotros buscamos en Google, nada más le ponemos ITL, lo que va a empezar a lanzar es información tanto de los sitios en Facebook, donde han mencionado la universidad, entonces esta información basura que no sirve de momento. Si nosotros queremos buscar información en especial, si se fijan, si volvemos al manual, hay algo que lo que me permite, dice link, muestra todos los sitios que contenga el enlace, es decir, todo lo que tenga relación con el enlace que nosotros estamos poniendo. Entonces, si nosotros ponemos link y ya identificamos el sitio, y ya únicamente voy a empezar a recibir información del URL el cual estoy solicitando. Y hay algo interesante aquí también, que voy a empezar a poder descubrir directorios que están expuestos. Es decir, sobre todo se fijan en la 4 resultados de esto. Pero este tipo de recolección de información lo es de forma pasiva. Bien, bueno, fíjense bien, si yo pongo site go.mx, vean, si yo pongo site, es decir, voy a poner el dominio específico el cual yo quiero buscar, y el title es la información que viene aquí en azul, es decir, lo que yo quiero ver al momento de la búsqueda. ¿Te puedes poner control más para decir un poquito más? Así es control más nada más, con eso. ¿Control más? Control más. Está ya. Va. Entonces lo que vamos a hacer ahorita va a ser buscar información de .gov.mx que tengan la palabra hacker, es decir, sitios del gobierno que han sido hackeados, y vamos a ver qué nos trae el resultado. Muchas de las veces lo que hace esto
es bloquearte por parte de Google, te detecta como si fueras un bot o un robot por ese tipo de búsquedas, nada más verificas que no es un robot. Si o sea, piensa que parece que somos unas personas como que si estuviéramos, como si fuéramos un robot, un crawler, y te aparece en captcha, te parece como que te bloquea las peticiones. Muy bien. Bien, entonces, por ahí hice ese. Vamos a ver qué es lo que tiene y voy a empezar a lanzar un poco de información y ahorita vamos a poner lo que ha sido bloqueado. Entonces aquí es como tú puedes empezar a buscar el tipo de información en específico. ¿Esta cuál es? ISK. ISC. Ok, ISK. Bien. Si nosotros redirigimos y se fijan, al momento de solicitarlo nos mandó un directorio. Vamos a verificar si en realidad, ahí está. Salimos del directorio, pero nos va a redirigir siempre al directorio. ¿Sí? Si salimos del directorio, pues iniciamos ahora sí en el orden correcto. Pero ahora sí que por falta de seguridad. Y si se fijan, en la parte, bueno, vamos a descargar una pequeña extensión. Si tienen Firefox, tienen Chrome, vamos a añadir una pequeña extensión que me va a permitir identificar ¿cómo decir? La tecnología que está hecha el sitio. En este caso yo tengo Google Chrome, voy a la parte de más herramientas y voy a añadir una extensión. En la mano izquierda, donde están las extensiones, voy a abrir el Chrome y voy a poner una extensión que me es muy útil, se llama Webalizer. Ahí está iconito. Y ya la añaden y listo. Bien, de momento. Ahora, cuando yo añado la extensión, se me va a añadir en la parte de arriba. Estamos de acuerdo que las extensiones siempre van ahí. Y viene Webalizer. Si se fijan, y ahora si abrimos el sitio en el que nosotros queremos especificar, le damos clic a la extensión y me va a empezar a mostrar información sobre el sitio. Ahora, vean que nos dice que es un WordPress 469 y da información privilegiada en cuanto a la versión, el CMS que está expuesto. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, en caso de que yo no quiera instalar, pues también en la mayoría de los sitios trae algo que se llama robots.txt. Se fijan, este no lo trae, pero robots.txt, vamos a probar el itleon, ¿verdad? Edu. .mx. Sí. Entonces, si se fijan, lo que hace el robots.txt es decir, yo no quiero que muestres estos directorios al solicitar mi dominio en Google. Estamos de acuerdo que no quiere que muestre el administrador, este tipo de ficheros, no quiere que lo muestre. Y pues nos da prácticamente Joomla administrador, entonces vemos que está hecho en Joomla con el puro robots.txt. Bien. Ahora, regresando a un poquito, aprovechando que estamos dentro de la página, o sea, vamos a poner el orden dentro de todo esto. Podemos nosotros aplicar Google Hack y empezar con la recolección de información activa o pasiva, pero lo importante es recolectar toda la información que necesitemos para llevar sí listar objetivos, listar DNS, listar IPs. Es decir, vamos a llevar todo este proceso para ahora sí pasar al modelado de amenazas o análisis de vulnerabilidades. Bien. Aprovechando que este sitio es WordPress, vamos a ver si dentro de la enumeración de vulnerabilidades se fijan, si bajamos un poquito más, selección de email, vean, nos dice enumeración de usuarios, hay un directorio igual, pues se llama wp-json, wp-b2users, y bueno, esto lo que va a permitir es identificar el usuario administrador dentro del CMS. Vamos a aplicarlo aquí para ver si podemos extraer algo. De momento, muchas de las veces cuando está cubierta ahora sí que la parte de numeración de usuarios me permite extraer la información tanto aprovechándose de esto. Entonces lo que puedes ir jugando durante los directorios
directorios. Y si se fijan dentro de los manuales que les pasé, miren algo que se llama respuestas HTTP. Sí. Ya no, eso lo pueden abrir si está dañado. ¿Sí los abrió o lo mando como dañado? No, ahorita para pasar si les. No les abrió. Ok, entonces déjame ver si lo paso. Bueno, vamos a identificar los tipos de respuesta de cuando nosotros hacemos, ahora sí que la petición a un sitio. Estamos de acuerdo que cuando un sitio nos responde o cuando queremos entrar a google.com, Un poquito también más grande el texto, por favor. nos lanza un estado de respuesta 200, que en realidad es una respuesta satisfactoria o es un ok, es decir, sí puedes acceder. Bien, es para identificar tu respuesta. Bueno, si me lanza una respuesta 404, es decir que pues no, en realidad no está creado ese tipo de directorio. Bien, entonces dentro de todos estos tipos de respuestas que me lanza, lo importante es reconocer el 404, el 200 y el tipo de respuesta es decir, cuando yo implemento una regla htaccess, le voy a decir a la persona, si tú no estás logueado como administrador o no estás logueado dentro de la página, entonces tú no puedes acceder a este tipo de sitios. Vamos a ver qué quiere decir esto. Si estamos en ICC y vamos a administrador. Se fijan, ese es un error 404 que en realidad no lo encontró. Pero si vamos a la página de Ethereum y queremos acceder al no me va a mostrar nada porque es un error 403, es decir, yo no tengo permisos para ver ese tipo de archivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son los tipos de respuestas para identificarlas. Pero si yo voy a administrador, supone que hice el login de administración. Dentro de todas las reglas que tienen implementadas, puede que me redirija al panel de administración, o si tienen las reglas HTTP, bueno, me redirige prácticamente nuevamente a la página web. Pero yo identifico que está hecho en Joomla y voy a empezar a buscar dentro del directorio y identificar el tipo de respuestas. Esto es de forma manual. Ahorita vamos a instalar un pequeño script que lo que hace es lanzar todas las peticiones y lo que hace es automáticamente enumerar el tipo de respuesta que me está lanzando el sitio. Esto ya es, por ejemplo, si yo lo quiero hacer de forma manual, empezar a reconocer un poco el sitio y demás, entonces cuando me va a empezar a ayudar. Ahora vamos a jugar nuevamente un poquito con el Google Hacking. Si ustedes van a empezar a jugar dentro de la terminal, si queremos buscar información de Ethereum, ¿verdad? Sí. Puedes hacer la demostración de Google Hacking para buscar cámaras. Okay. Si quieres busca la query, pero para que, o sea, es para lo que quiero que entiendan es que básicamente con el Google Hacking no solo es para sitios de gobierno, o sea, básicamente cualquier cosa que esté en el tile, en el cuadro de títulos dice, por ejemplo, administrador del Squid Proxy, pues también puedes, o sea, puedes tallar cualquier título que venga ahí. Si buscas, por ejemplo, administrator o logs o admin o backup o demás en los dominios .gov.mx, pues te va a llevar a las carpetas de respaldo dentro del servidor. O sea, cualquier cosa la puedes buscar y con la palabra site tú determinas qué extensiones quieres buscar, si la SOR, si gobierno de México, si gobierno de Venezuela, gobierno de Brasil, y lo haces de una manera más personalizada, pero incluso puedes buscar el archivo como tal. Yo me he encontrado cosas curiosas como buscar así, respaldo.zip, y te encuentras que dejan el archivo de respaldo con todo, la base de datos y todo completito, o backup.zip, entonces todo eso lo puedes indexar. Incluso puedes buscar también cámaras, o sea, DVRs, cualquier cosa que esté expuesta en internet, y si la ves, a veces no sale en el puerto 80, sino que sale en el puerto 8080 o en el puerto 90, pero pues ahí están los dispositivos expuestos.
Esto es de, así que ir jugando de forma manual utilizando las palabras, pero hay un sitio el cual me permite el Google Hacking Database que está en exploit-db.com, y si se fijan en la parte de mano izquierda, en las opciones, está la parte de los exploits, está el GHDB. Si yo entro, es cuando yo empiezo a ver las dots en especiales que es lo que yo quiero buscar. Si se fijan, me muestra cuándo se añadió y qué es lo que va a empezar a buscar y el tipo de categoría. Tanto yo puedo buscar password en la parte del autor. Entonces, si nosotros, aquí está una de cámaras, si nosotros seleccionamos la DOR que en realidad nosotros queremos buscar, pues nos dice que en title y de cámara va a empezar a buscar todo esto. Entonces, si nosotros lo agarramos y lo... Bueno. Si se fijan, en cuanto a la respuesta que me va a empezar a dar, pues me va a empezar a indexar todo lo que yo tengo asignado. Vamos a ver esto. Bien. Entonces, se supone que es una cámara el cual no tiene cierto permiso, pero está transmitiendo bien. Esto parece, a mí me gusta mucho, bueno, sé que interrumpo, no es interrumpir, es darles como complementar. Esto realmente es algo grave porque incluso muchas personas que ahora hacen crímenes saben que los DVRs tienen interfaz gráfica. Entonces, si entran antes al DVR y le ponen dejar de grabar, y ya cuando llegan a robar, pues el DVR ya no está grabando, porque sin querer lo dejaron expuesto sin contraseña. O para surveillance, o sea, muchas veces tu propio equipo de DVR sirve para que vean los delincuentes cuando te saliste de vacaciones y ellos llegar a tu casa. Entonces, si los dispositivos de cámaras o DVR no están bien blindados, pues en vez de ser una cosa que te proteja, se convierte en algo que sirve en tu contra para que te monitoreen desde fuera. Y pues la mayoría de las personas, y es impresionante la cantidad de cámaras que no tienen password por default, porque tienen un password como admin, o password como default, o root, o to wire. O sea, ese es el aspecto también de las configuraciones de default. Estamos de acuerdo de que es por falta más que nada, vaya, la seguridad no es que tenga tanto la infraestructura, sino la seguridad empieza por uno mismo. Si yo soy administrador de sistemas, debo de tener la seguridad de que tengo permisos asignados, tengo el control de toda mi red y todo mi segmento. Entonces, es cuando yo empiezo a buscar este tipo de información. Entonces, si se fijan, el site lo que me permitía era redirigir la búsqueda hacia un sitio en específico. Entonces, si dentro de esta DOR o dentro de esta búsqueda añado el site o el link, me va a hacer esa búsqueda sobre ese sitio o sobre la relación que tenga sobre esto. Ya me están metiendo un poquito más sobre el Google Hacking. Entonces, ustedes entren ahorita y vayan nuevamente a ExploitDB y pues vayan jugando un ratito dentro del ExploitDB y vayan poniendo dos. Por ejemplo, si se fijan en la búsqueda especial, si lo que nosotros queremos es buscar password, vean, entonces se supone que dentro del texto dice que va a encontrar un log en el cual me contenga el usuario y la contraseña. Si yo empiezo a jugar un poquito con eso, pues me va a empezar a ingresar todo ese tipo de información. Bien. Control más, por favor. Bien. Y entonces es cuando yo empiezo a recolectar ese tipo de información, donde dice el usuario y la contraseña. Se supone que la password me la puede manejar encriptada y se fijan, me da el sitio en el cual tiene la mala administración o no ha asignado un permiso a ese archivo en especial o a ese directorio. Entonces, cuando yo empiezo a jugar con todo este tipo de información, ¿sí? Una vez que recolecto la información y veo el sitio al cual está expuesto, ahora sí, este es el sitio de la página, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, empiezo a recolectar información, identifico este tipo de información. Si identifico que es Joomla, pues bueno, voy a Joomla y empiezo a ver todos los directorios que tiene Joomla. Está como medio lenta la barra, creo. Un poquitito. No, pero bien. Está muy lenta la red del ITL. Entonces, se fijan, empiezo a buscar a veces que los directorios que tiene prácticamente un Joomla.
si nada más montaron, agarraron, descargaron Joomla, lo montaron y editaron, pero no pusieron reglas de seguridad ni la administración al sitio, es cuando está expuesta la información del sitio. Entonces, por eso hay que dedicarse un poquito. Una vez que identifico la tecnología en la cual está hecha, identifico el waste, identifico a la persona, ahora sí vamos a empezar un poquito con la extracción de directorios. Si vamos a la terminal. Y en el manual por ahí viene una herramienta. Espérame. Por ejemplo, Dirve es una herramienta que me permite la numeración de directorios por parte de, que ya la tengo instalado también en Linux. Entonces, si tenemos instalado Python, podemos instalar Dirfun en nuestra máquina. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a correr el Dirve. ¿Se acuerdan que si nosotros poníamos más el nombre de la herramienta, entonces se maneja como el manual, el cual yo puedo ver la sintaxis que necesita. Ahora, si yo quiero buscar una herramienta en específico, puedo utilizar Locate. Y me va a empezar a decir dónde está en específico la palabra la cual yo quiero buscar. Es decir, si yo quiero buscar un TXT, un tipo de archivo en especial, me empieza a lanzar como los resultados y los directorios donde se encuentra esa referencia a la palabra. Bien. Bueno, vamos a retomando nuevamente Dirve, -h. Si ponemos -h, también me muestra la ayuda y me dice que lo que debo hacer nada más es ejecutar Dirve más el comando, lo que es el Dirve y el sitio al cual yo quiero hacer la petición. Dice que podamos utilizar una petición hacia un sitio con protección SSL o sin SSL. Entonces, si nosotros ponemos Dirve, http y perdón. Sí. .edu.mx. Entonces, Dirve va a empezar a realizar como esa búsqueda dentro de todo esto. Bien, si se fijan, empecé a lanzar lo que es el directorio y me va a empezar a mostrar como información de los directorios importantes o dentro de la lista que tiene el Word. Es decir, hay un archivo TXT dentro de esto que pone palabras y va a empezar a jalar esas palabras y relacionarlas con el sitio del cual ustedes están, ¿no de acuerdo? Y una vez que me empiece a encontrar todo ese tipo de información que yo necesito, ahora sí que me va a mostrar el tipo de respuesta que me está dando. Si veo que me está dando un tipo de respuesta 200, entonces veo que puedo accesar. Si no me da el resultado de la respuesta, pues puedo empezar a jugar con las respuestas que me está mandando. Y una vez que identifico a qué directorios tengo acceso y a qué directorios no, pues bueno, voy a poder empezar a jugar con todo esto, con toda la información que está expuesta, puedo empezar a recolectar información de usuarios, archivos expuestos y demás. Entonces aquí es donde viene muy interesante. Ahorita les voy a dejar corriendo un poquito, si quieren ustedes lancen el Dirve y... Traten de lanzarlo contra otro sitio para que no sea la misma situación, no les cosa, no sean todos los del ITL, buscar escanear algún otro sitio. Ahora, si se fijan, vaya, si ustedes tienen instalado Python, por ahí creo que les pasé Python también en su máquina. Si yo puedo abrir un CMD aquí. Y también dentro del manual podemos instalar con pip install dirfun. Y entonces, si ya tenemos instalado dirfun, ponemos ps si necesitamos ayuda también para la parte del dominio, también es como si estuviéramos dentro de la terminal. Vean, si nosotros ponemos dirfun, Pusiste como, creo, en vez de punto. Lo que vamos a hacer ahorita es decir que busque dentro de ese sitio y lo vamos a forzar o
vaya, decirle que busque ese tipo. Y si fijan, vamos a ver ahorita la respuesta que me va a dar esto, al que me está dando un dirven. Vean que no acabo de completar. Supone que ahorita va a empezar a mandar, vean, si se fijan, nos marca en color azul un tipo de respuesta y nos va a empezar a marcar los directorios de los cuales están empezando a empezar. Si se fijan en blank page, lo que me está diciendo que yo puedo decir que no tiene nada completamente o tiene un permiso asignado, una regla de HTTPS. Ahora, si yo no lo tengo bien configurado, muchas de las veces Google, lo que les digo, al yo realizar tanto esta búsqueda de directorios, me puede empezar a bloquear esto. Y muchas de las veces nos podemos topar con sitios que tienen implementado un Cloudflare, por ejemplo, que si nosotros vamos a la página de 005, vemos que va a empezar a cargar el DDoS Protection, vean un poquito. Y si se fijan en el Webalizer, la información que nos va a mostrar ahorita, vemos que es un WordPress, nos da la información, pero si se fijan bloquea la versión en la cual está hecho WordPress. ¿Por qué? Porque tenemos implementadas ciertas reglas de seguridad. Eso es cuando identifica la parte de un sitio. Ahora, si ustedes ahorita lanzan, por ejemplo, el escaneo 0C-Info, lo que va a hacer es no darles respuesta hacia ciertos sitios. Y como se tiene implementado un plugin que me manda cuando alguien está empezando a realizar peticiones hacia la URL o el sitio, bueno, al administrador de sistemas manda un mensaje que están empezando a realizar peticiones y es cuando tienen control sobre el sistema. Bien. Por eso que también muchas veces podemos, si tiene implementada la infraestructura de ciberseguridad en una empresa, podemos alertar a la empresa de que alguien está empezando a recolectar información. Entonces es cuando, vaya, sí saben de un poco de seguridad y tienen implementada este tipo de infraestructura. Entonces, regresando a la parte de web scraping, también hay pequeñas extensiones o páginas que me van a permitir recolectar la información. Si no la tienen, sí creo que no se las agregué, pero por ejemplo ahorita ya les voy a decir qué tipo de herramientas. Por ejemplo, robotex.com, ahorita déjenme lo meto en pantalla. Si se fijan, son herramientas que me permiten en línea y están automatizadas para empezar a recolectar esa información del cual yo quiero, tanto del DNS, la IP o el sitio del cual yo quiero. Por ejemplo, entonces vamos a meter IT León. Y vas a empezar a recolectar ese tipo de información, ahora sí que es pública. Y vean, me va a empezar ahora sí que a hacer como un reverse DNS y me va a mostrar la IP. ¿Por qué? Porque un DNS únicamente lo que me hace es, en lugar de yo recordar la IP, puedo recordar un nombre, que es fácil para nosotros nada más recordar un nombre a una IP. Entonces, por eso que me va a mostrar la IP. Y nos da un poco más de información adicional de la parte del DNS, los records, la parte del mail. Pero por aquí la parte de share es algo así que interesante, vean. Lo que nos muestra aquí es un subdominio que está ligado a ITLeon, que es sistemas.itleon.edu.mx. Entonces me da cierta curiosidad a ver a dónde me va a redirigir sistemas. Bien. Al parecer me redirige al mismo sitio, pero estoy ahora sí ligado a un subdominio. Entonces, si dentro de este subdominio tiene otro tipo de directorios, pues puede empezar a buscar información dentro de todo esto. Pero la otra parte importante es que ya logré identificar la parte de la IP. Y entonces yo puedo lanzar el mapa hacia la IP, es decir, puedo identificar el sistema operativo. Ahora, si ellos están hosteando ahora sí que en un hosting de paga, HostGator o cualquier tipo, pues nada más servir. La parte importante es detectar la parte ahora sí que del sitio y la parte de la IP, identificar quién es el proveedor de hosting y cosas demás, porque muchas veces nos podemos estar metiendo con el proveedor o podemos estar haciendo una mala recolección de información, es decir, a un sitio que en realidad no es, cuando lo debemos de redirigir a un sitio que en realidad debemos auditar, sin entender en esta parte, es decir, identificar hacia dónde estoy atacando. Bien.
Esa es la parte de recolección de información. Bien. Ya empecé a buscar con Google, empecé a buscar cámaras de seguridad expuestas de la empresa, empecé a buscar archivos expuestos de la empresa, empecé a buscar el de sistemas de la empresa, empecé a buscar todo ese tipo de información que está relacionada con toda ITLEVA, y ahora empecé a buscar información de IPs, subdominios y demás. Bien. Vamos desde aquí. Ya entraron al sistema de su empresa, ya están subiendo la nómina y todo, ¿verdad? Vamos a volver a terminar. Y vean, mientras está corriendo nuestro DIRB, pues ya me va a empezar a enumerar lo que son los directorios, aparte del caché, bin, administrator, components, que es en realidad la parte de documents también es interesante porque, ojo aquí, la parte de documents, ellos pueden subir documentos PDF, Word, es decir, archivos en los cuales, una vez que los suben ellos, no les borran los metadatos. Estamos de acuerdo que los metadatos son datos de los datos, es decir, si ellos subieron un archivo Word, un PDF, vaya, que tuviera la nómina, nombres de la universidad, yo descargo la parte del archivo y empiezo a analizar los metadatos, identifico el sistema operativo que tienen, identifico la versión del administrador de PDF que tienen, identifico el nombre del administrador del equipo de cómputo que creó el archivo, y es cuando yo empiezo nuevamente el modelado de amenazas. Es decir, una vez que identifico que tienen un Windows 7 o un Windows XP o un mayor, pues bueno, yo le mando un exploit para un Windows XP con mucha más razón. Es cuando empiezo nuevamente con la recolección de información. Estaba un poco enrollado, pero es cuando, ahora sí que tú empiezas a hacer tu listita de vulnerabilidades que tiene. Ahorita estamos hasta el modelado de amenazas. ¿Sí? Bueno. Si se fijan en cuanto a la parte de los códigos de respuesta, aquí ya me está marcando un código 200, que es decir que me está respondiendo el índice de HTTPS y la página principal. Ahora, vamos a continuar con el brute force a subdominios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me está mostrando el subdominio, pero yo voy a poder extraer o realizar ese brute force a los subdominios. Bien. Ahorita, si quieren ahora otra terminal, para descargar una pequeña herramienta. Si nosotros vamos a nuestro navegador de nuestra terminal, okay. Si se fijan, si ponen set xkbmap, lo que me va a permitir es cambiar el teclado. No sé si al modo live, por ejemplo, si yo le pongo un punto y coma, se me va a poner otro porque está el tipo de teclado. Entonces vamos a cambiar de español. Lo que me faltaba, set xkbmap espacio es, me va a cambiar el teclado español y ya voy a estar un poquito más cómodo a la hora de trabajar. Ahora. Vamos al navegador y, por ejemplo, vamos a buscar Canlock. Esta pequeña herramienta, siempre que yo quiero buscar un script en internet o un Git, muchas de las veces me traen el README lo que es las instrucciones para poder instalar un archivo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que dice que es que necesitamos un Python 2.7, necesitamos una dependencia de ese Python, y nos da la instrucción de cómo descargar las herramientas o dependencias que necesitan. Bien, entonces si yo descargo un Git, puedo descargarlo desde la URL por la parte de acá a la izquierda. Si vamos a la terminal, es decir, yo voy a, por ejemplo, clonar en la carpeta de escritorio. Recuerden que con ls vemos los directorios que están disponibles, el pwd veo en el directorio en el cual estoy, y con cd me voy a mover a la carpeta de bien. Y veo que no hay nada. mkdn me va a permitir crear un directorio. Si le pongo github, por ejemplo, y veo que ya se me creó la carpeta. Ahora yo me voy a mover a github con cd. Acuérdense que para no poner todo el nombre, nada más, por ejemplo, pueden poner la primera letra en mayúscula si la pusieron en mayúscula y le dan al tabulador si le autocompleta lo que son las palabras. Y pues ya voy a empezar con git clone. Lo que voy a hacer, voy a clonar ese repositorio y voy a utilizar la herramienta. Y después de poner git clone,
voy a pegar la URL a la cual voy a empezar a clonar. ¿Bien? Y una vez que introduzco este tipo de instrucción, pues ya me va a empezar a descargar el fichero. Bien. Ahora, una vez que ya lo descargué, voy a poner ls y con cd dentro del directorio que me acaba de crear. ls, nuevamente veo las carpetas y los archivos que están descargados por ahí. Si se fijan, descargó rdpms.txt, que si fueron a las instrucciones, si quieren nos busquen github.com y demás, o si no, aquí está. Si vamos al README, por ejemplo, lo que me va a decir, bueno, ¿cómo voy a poder instalar la herramienta? Además, puedo instalar muchas de las veces APIs o que me van a permitir ligar y aumentar más la funcionalidad de la herramienta. Por ejemplo, aquí hay una API que muestra virus total, es decir, lo que va a hacer esto me va a verificar si el sitio o el subdominio que yo estoy extrayendo es seguro si muestra una variante de un JS con un virus que me va a meter. Entonces, pues por eso me va a ayudar. Y si se fijan dentro de todo esto, si ya estamos en la carpeta, si quieren limpiar la terminal, vamos ya hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí? Si vemos dentro de la parte de la instalación, lo que les digo, la ventaja de esto es que en la mayoría de las veces me dan las instrucciones, pero si yo pongo, por ejemplo, el sudo, es para yo ejecutar los comandos como usuario administrador. Muchas de las veces cuando tengo un usuario invitado, pues es mejor ejecutarlo como usuario administrador. Si yo pongo sudo Python, si va a empezar la correcta instalación, se supone que ya rápidamente va a dar una respuesta. Lo que puse aquí fue esto, vean. Sudo Python setup install. Bien, y si por ejemplo ustedes perdieron la página, si se fijan, voy a limpiar un poquito, y si se fijan, está el readme, que es el readme, que es este, todas las instrucciones. Entonces con cat, por ejemplo, y si ponen readme, pueden ustedes leer las instrucciones que venían dentro del otro. Con cat lo que puedo ver es observar como el fichero. ¿Sí? Y si yo lo quiero editar, en lugar de cat, pongo nano, que es un editor de texto. Y pongo readme y me va a permitir editar el texto. ¿Va? Si yo, por ejemplo, hago una modificación y lo quiero guardar, pues con control O, y me va a decir que si yo en realidad quiero guardar el archivo, le doy enter y lo verifico. Y con control X, pues ya salgo del editor de texto y ahora sí ya puedo empezar a moverle. ¿Bien? Una vez que ya al parecer lo instalé, voy a seguir con la parte de las instrucciones. Por ejemplo, aquí me dice que ponga canopy -h, pues claramente me va a mostrar la ayuda. Entonces, si yo ya lo instalé, supone que me va a empezar voy a poder lanzar lo que es la parte de la herramienta. Si supone que pongo canop y pongo el dominio, lo que va a hacer la herramienta, pues bueno, va a primero verificar si añadir la API de virus total, pero si no, pues sigue iniciando con la parte de las dependencias y va a empezar a realizar un brute force y enumerar prácticamente los subdominios que tiene esto. Si quedaron otras para que chequen. Sí, bueno. Okay. La instalación del ahí lo he hecho bien. Bien, entonces, por ejemplo, este tipo de dependencias o herramientas lo que me va a permitir es ahora sí que automatizar todo el proceso de extracción y la parte de recolección de información. Ahorita lo que vamos a hacer es dejar que termine la parte del canal y vamos a empezar también a extraer subdominios, que los subdominios nos traen información importante. Tanto la parte de numeración de directorios, web scraping, es lo que me permite traer todo este tipo de información. Ahora sí que importante, ahora sí paso a enumerar las vulnerabilidades y ahorita vamos a pasar con la enumeración de vulnerabilidades de una perspectiva de una red interna, con Metasploitable, que es la herramienta que ahorita les pasé del sistema operativo. Va.
Vimos ya un poquito de Google Hacking, Web Scraping. Ahorita vamos a empezarnos a mover un poquito con EMA y vamos a movernos ahora sí con la parte de extracción de emails. Vean, por ahí ya empezó a sacar un pequeño subdominio que es ese de León y nos dice, vean, nos saca la parte del server. Yo identifico que es un Apache, pues bueno, ya empiezo a enumerar todo este tipo de vulnerabilidades que vamos a dejar corriendo y por ejemplo ahorita vamos a hacerlo tratar. Va, me espero un poquito para. En el de Server, install, me marca no more root name. El de cero. Sí, lo he instalado nuevamente. Muchas veces acuerden que parte de dependencias es el DNS Python y te falta una dependencia. Ahorita te digo cómo instalar. Creo que le falta el archivo dañado. Es lo vi en el instalador de. Más bien aquí sería Los que quieres instalar, ¿verdad? Bueno, es que me marcó un error el comando de Python, entonces estaba buscando el archivo, nada más que el otro de respuesta se está dañando. Ahí viene Como el manual, ¿verdad? Ujú. No dañando piedras tampoco. Te lo mando no. A ver, te lo grabé en la USB. A ver si funciona. No, yo no. En el canal. Sí. Ok. Entonces ahorita retomo. Si quieres poner nada más cuántos y ya quieres los ejecutivos. Tiene que crear la carpeta ahí, ya, y eso ya te crearon. Sí, sí, ya. Entonces voy a poner ahora sí los comandos del canal para que los dejen estar en práctica. Y lo que veo es los directorios, donde lo quiero instalar, por ejemplo, desktop. Y por ejemplo, si me quedo ahí y le pongo al tabulador, se me va a autocompletar la carpeta que yo tengo. Entonces son pequeños trucos que vas agarrando por ahí. Y si yo le doy, si yo quiero seguir con otra carpeta más, le doy al tabulador nuevamente, se me va a autocompletar la ruta. Entonces yo le doy enter y ahora sí veo la parte de los directorios. Si ya le di clone, ya creé mi cadir, lo que yo puedo hacer, ¿ya puse? Una cosa importante, también algo importante, bueno, lo que está explicando está excelente. Hay una cosa que se llama Python pip, o sea, por ejemplo, así es como el repositorio de Python para las librerías, por así decirlo. Es bueno instalarlo. Si vieron cómo alguna vez han utilizado Linux para hacer apt-get install en Ubuntu o algo, ¿no? ¿Nadie? Bueno, haz de cuenta que tú le das apt-get install nmap, apt-get install metasploit. O sea, es un buscador de paquetes y instalador de paquetes, pero asimismo Perl y Python también tienen el suyo. En Python se llama pip y en Perl se llama cpan. Entonces es importante tener como esos repositorios que es como sí, como el Windows Update, se agarra, va, busca en todas las librerías, está la aplicación y la instala. Y todas las librerías complementarias para Python y para Perl, es importante tener esos manejadores de librerías, por si nos hace falta alguna, es lo que a veces les va a pasar más cuando hagan esto. Bajan cualquier herramienta de GitHub y les va a decir, te hace falta el Python pip o el Python.crypt o el Python-HTTPS, Python-SSL, porque son las librerías que le hacen falta al Python para completar las tareas. Y asimismo con el Perl y con PHP, con Ruby, casi todos manejan un sistema de administración de librerías. Y eso es donde generalmente van a romper sus aplicaciones de hacking, que les va a faltar una u otra librería, y en cuanto resuelvas esa librería, ya se va a resolver todo el problema para que puedas correrla normalmente. Es lo que se me ha pasado. Se fijan el requirements.txt en la mayoría de las veces con el pip install -r, el requirements.txt, que son los requerimientos, librerías, dependencias para esto. Si lo ejecutan, pueden empezar a. Se fijan, el pip no lo tiene instalado. Entonces. También lo tiene que instalar Python pip. Python-pip. Si se fijan, nuevamente retomo para que lo vean. Si el PIP no lo tiene instalado, ¿esto por qué? Porque lo tienen en modo live, entonces no han hecho un update, ni han actualizado los paquetes. Entonces,
Si ponen apt-get install python -pip y quieren que no les pida confirmación con el -y que va a decir sí a todo, sí vamos a decir. Sí. Va. Entonces va a empezar a descargar lo que son las dependencias y lo que necesitan. ¿Listo? Ahora, si nuevamente yo voy al ls y una vez que tengo los requerimientos de las dependencias, ahora sí voy a instalar el setup.py, que es, ahorita si se fijan, algo que se me pasaba, está marcado en rojo como root@kali, entonces están como usuario administrador, o si quieren verificarlo, con Google lo que digo es quién soy yo. Es como, no sé si han visto esa película, también esta película de hackers, que bueno, tú aquí lo que vas a hacer vas a identificar con qué usuario estás logueado. Pero pues es muy fácil de identificar, dice root@kali, es decir, estoy logueado como usuario administrador y pues ya prácticamente, no sé si ya estoy logueado como usuario administrador, pongo Python, bueno, ¿sí? Vean, por aquí vienen también dentro de las dependencias, hay que también poner atención a la parte del real, que es lo que me va a ayudar. Me dice muchas veces la parte de la instrucción de DNS Python, que es una librería que me va a permitir la resolución de DNS cuando yo lo necesite. Entonces, si pongo Python setup.py install, ahora sí me va a instalar la herramienta. Entonces, nuevamente retomando, pip install el Python-pip y luego ahora sí Python setup install, ¿bien? Y ahora sí vamos a instalar y ya se instaló. Ahora sí, póngale, prueben con Kanock. Ahora sí, una vez que hicieron esto, ponen Kanock pi -h y les va a servir para la parte de la ayuda. Y ahora sí, luego de que instalan la dependencia, pues voy a empezar a buscar todo eso. Ya se va a tardar un poquito porque empieza a hacer como peticiones y resolución y ya va a empezar a mostrar la parte de los subdominios. Y la parte del montón de respuestas que por ahí tienen, fíjense que dice estatus, es el estatus de la respuesta que me está mostrando, una respuesta 301, 302, y ahora sí vemos, ahora sí que no así nos ahorramos una interacción directa con el sistema. ¿Por qué? Porque si la empresa a la cual nosotros vamos a auditar tiene seguridad y empieza a reconocer la IP que está lanzando las peticiones, pues ya no tenemos una interacción tan directa con la página, si vamos a entrar a la página, sino así que de lejitos vamos a empezar a ver la información que tiene la página. ¿Bien? ¿De momento alguna duda? ¿Todo bien? Bien, entonces retomen ahora sí qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Para qué es lo que, ahora sí que el proceso que hemos realizado y que hemos obtenido. Ya se les olvidó. Básicamente Google Doors, también lista de vulnerabilidades. También. Entonces les voy a retomar un poquito. Identificamos a la página o el sitio de empresa a la cual queremos auditar. Bien. Hemos reconocido esto. Vamos a empezar a buscar información expuesta de la página por mala administración. Vamos a tener interacción con el sitio web y vamos a empezar a extraer información del sitio web, que es lo que estamos haciendo de momento. Una vez que extraemos información, directorio, tecnología, protección, vamos a pasar a extraer sus dominios. Igual por ahí está. Si quieren tomar nota, pues por ahí vayan poniendo el blog de notas. Si quieren una libreta, si quieren alguna hoja y una pluma, para acá traigo también, si necesitan. Bien. Estamos ahorita al final, pues vamos a retomar todo. Ahorita vamos un poquito rápido. Bien, entonces la parte de dominio, documentos, es lo que me va a empezar a extraer. Ya por ahí ya pudieron ejecutar la herramienta. No, en eso. Okay. Bueno, si en eso antes sí se va a tardar un poquito. ¿Por qué? Porque va a empezar a extraer la información de utilizar el word list sobre ese dominio. Entonces va a empezar a hacer como un pequeño brute force y un proceso. Bien. Vale. ¿Qué era lo que vamos a ver? Bien, mientras está corriendo el canal, si se fijan en la parte de operación de directorios, esto fue un poquito más rápido con el dir.punct. Vean lo que pasó aquí. En la parte de numeración de directorios, pues ya me muestra así que con un poquito más de interfaz, un poquito más directa, y pues ya veo
el tipo de respuesta que me está mostrando sobre cada petición. Bien. Ya por ahí también viene dentro del manual cómo instalar el div junto con el Python. Ahora vamos a continuar acá. Ahora, una vez que ya identificamos el dominio, identificamos la empresa, identificamos el administrador de sistemas, identificamos la tecnología con la cual está hecha la página, vamos a empezar a extraer correos electrónicos para ver que podemos sacar información importante. Para esto hay una herramienta que viene así que preinstalada en Kali Linux, el cual nosotros si ponemos nuevamente lo que si fijan, ponemos lo que de harvester, la H mayúscula, para ver qué es lo que nos va a poder encontrar. Y pues bueno, tenemos por ahí que pues si te reconoce por lo menos la parte de la paquetería. Si nosotros queremos dificultar la herramienta, ponemos de harvester -h, acuérdense, para ver la ayuda sobre cada herramienta y así también verificar si está instalada la herramienta. ¿Listo? Entonces, una vez que verificamos que la herramienta está instalada, pues nos muestra la parte del banner y pues el uso básico que nosotros le vamos a dar. Si vemos que el -d nos va a mostrar redirigirlo a un dominio en específico, y el -l lo que va a hacer permitir el límite de resultados y pues algunas funcionalidades que en la mayoría de las veces te vienen con algún ejemplo. Incluso dentro del manual, por ahí les pusimos un pequeño ejemplo, el cual es el que vamos a utilizar. Entonces, si ponemos harvester -d y te llevan en la parte del -b, es decir, no podemos especificar la parte del buscador. Si se fijan en la parte donde dice la parte del software, el recurso donde va a empezar a hacer la búsqueda, tenemos varias opciones, tanto utilizar Bing, tanto utilizar Google, utilizar cierto tipo hasta dependencias también de ciertas herramientas. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar va a ser Google y Bing. O si no lo queremos redirigir a esos buscadores en especial, pues generalmente lo lanzamos a los buscadores que tienen preseleccionados. Yo le pondría ponle -b all para que agarre todos. Esa es la instrucción que se realizó, por si la quieren pasar, no sé si quedaron otros. ¿Listo? Y ahorita espero un poquito que termina la parte de selección de emails. Ahora, no copié la. Continuando con esto, ahora sí que una vez que me muestre el resultado del correo electrónico,
Está la página que me permite verificar si está expuesto el correo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que yo hago es introducir en el text box lo que es el correo y pues va a realizar la búsqueda dentro de las cuentas que han sido bloqueadas y dentro de los sitios que han sido expuestos. Bien. Por ejemplo, si pongo uno de mis correos, pues lo que me va a hacer es hacer esta búsqueda y va a mostrar los dos datos donde fueron expuestos, Taringa y los sitios con los cuales incluso te da la fecha cuando fue expuesta la información de las cuentas. Ahora, esto ahora sí que es una perspectiva por arriba y mientras corren los diccionarios y demás, todavía anda bien de RAM su computadora, si no se ha puesto lenta. Bueno, ya. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a crear otra máquina virtual. Y el nombre le pongo, si quieren ponerle text y tipo Linux. Y en cuanto al RAM para text, está bien igual 1.5, 1500. La parte de crear un disco duro virtual, o sea, misma configuración. Ya si después ustedes quieren instalar los nativos, pues bueno. Creo que Tails no se los pasé, ¿verdad? No, chiquito. Ya crearon su máquina de Tails. Ahora, por ejemplo, nuevamente nueva configuración. Si ustedes quieren, tengan en cuenta que muchas de las veces lo que me permite es crear carpetas compartidas, es decir, yo voy a montar una carpeta en mi máquina, la cual voy a compartir con mi máquina virtual, es decir, puedo agarrar archivos y compartir. Pero, por ejemplo, el tema de lo que vamos a hacer ahorita es meterse un poquito a lo que es la red profunda en la cual vamos a verificar si el correo electrónico, una vez que identificamos el correo, pues vamos a realizar la extracción de la contraseña que ha sido expuesta. Aunque muchas de las veces el Tails lo que hace es desactivar el JS en el navegador, trae implementadas ciertas especificaciones de seguridad para que yo no caiga con un virus o un tipo de malware que se vaya a pasar a mi máquina. Si yo tengo una carpeta compartida con Tails, lo que hace es un bypass de tu máquina virtual a tu máquina nativa y es cuando pueden infectar tu máquina principal. ¿Sí me entendí con esto? Entonces, por eso es que vamos a utilizar Tails, porque eso maneja un poquito ya más, inclusive de instalador y ahorita lo van a ver. Si quieren la parte de red, pues pónganlo como crear una red NAT. Bien. Sí, como viene por defecto. Y ahora sí, lo único que vamos a hacer en la parte de almacenamiento, nada más vamos a asignar la imagen ISO que ahorita se las paso. Creo que no se las pasé, ¿verdad? Eso que ahorita se las paso. También antes de decir que vamos a montar, ahorita le dejamos ahí la máquina y vamos a montar también el Metasploit. Lo tiene en modo bridge, ¿verdad? Se supone que está asignando una IP de como si estuvieran conectados, entonces lo que voy a hacer yo, vamos a ver si quiere atacar la máquina que yo voy a levantar para que ustedes no la tengan y vean un entorno un poco más real. Bueno, y me coloco.
pero si tú dices cómo se instala mejor. Si van a la parte de nueva, pues bueno, ponen el exploto. En tipo, pues bueno, supone que es un sistema base Linux, de igual forma, pero una vez que nuevamente haciendo la parte de la RAM, esto no va a ocupar tanta RAM, con medio giga está bien. Y poco aquí en la parte de disco duro, si se fijan se los pasé como un punto zip, es decir, que está comprimido, pero si ven y si lo descomprimen, van a ver que está creada como una carpeta. Déjenlo, los traigo para que lo vean. Una vez que lo traen, se acuerdan que lo que podemos hacer es como restablecer un disco duro virtual que ya venía preestablecido. Entonces, si le damos a usar un archivo virtual existente y si le vamos a esta parte de la carpeta y le damos a añadir, vamos a buscar dentro de nuestro archivo, abrimos la carpeta y se fijan, se nos va a autocompletar un formato BMDK. Entonces, nada más lo que vamos a hacer va a abrir, vamos a verificar que esté seleccionado y lo vamos a dar en crear y si se fijan se autocompletó el proceso y se creó la máquina de este lado. Ahora si yo voy a la parte de configuración, si voy a la parte de red y bueno, ya está creada mi máquina, entonces si ya la arranco, pues ya va a empezar ahora sí que cargar toda la parte. Ahorita si quieren nada más para que la arranquen y vean cómo es que funciona el Metasploit. Y ya si quieren después del curso, pues ya empiezan a jugar un poquito con Metasploit. ¿Por qué? Porque en realidad es una máquina como realmente hecha vulnerable, en el cual puedes subir el nivel de seguridad, puedes bajarlo, puedes explotar servicios SSH, FTP, y es cuando tú empiezas a buscar, a jugar un poquito con la parte de la explotación. Bien. Si fijan ahí empieza a arrancar toda la parte de los servicios, el sistema. Esto está el text, esto ya viene. Ahora, una vez que ya cargó Metasploit, si ustedes se quieren loguear, ahí viene la parte de loguear con msfadmin y msfadmin, es decir, el usuario va a ser msfadmin, la contraseña va a ser msfadmin. Y si fijan, ya estamos logueados como usuario msfadmin. Si nosotros queremos subir los privilegios con sudo sub, se fijan, es como tal cual un sistema operativo Linux. Ahora, si se fijan, me asignó una 10.02.15, es decir, que nada más yo lo voy a poder ver dentro de mi máquina por el tipo de configuración que yo le he asignado. Ahorita lo voy a poner en modo gris y ustedes ahorita van a empezar a descubrir por su propia cuenta la máquina que es vulnerable dentro de todo el segmento. Bien. Pero si quieren ustedes arrancar y vean ese tipo de configuración cuando ustedes descargan al inicio, por ejemplo, Kali Linux muchas de las veces si tienen problemas con la instalación del ISO, en la página oficial puedes descargar la imagen para VirtualBox, es decir, lo que hace es restablecer el disco, así como instalamos ahorita Metasploit, no como tal una imagen ISO, sino que restableces el disco. Pero es importante saber este tipo de cosas también. Y ahora, lo que me permite también es seleccionar una máquina en la parte de archivo y yo puedo importar o exportar la máquina, es decir, hacer un respaldo de mi máquina. Porque muchas veces sí con tantas pruebas puedo dañarlo también y pues nada más tengo que agarrar o restablecer la parte de la máquina. Ya tienen el Ahí texto. le puedes subir el text. Sí, sí, lo estoy viendo. Pues ahí está el PDF que está Ya, ya. no. Ah, sí, pasas el PDF que está completo. Ok. ¿Es de respuestas o de manual? El otro. Respuestas. Ah, ok, las respuestas.
Creo que ahora sí yo está instalado. Checa lo que es el sitio ahí. Solo ya para seguir con los cuatro. Y el archivo de recuerdos. Si quieren verificar mientras que su correo no esté expuesto, ¿Qué? se fijan, cuando un correo no está expuesto, por ejemplo, va a aparecer como en verde. Es decir, que dentro de la búsqueda o la consulta que va a hacer, no lo encuentro. Pueden hacer eso o pueden también verificar la parte de su contraseña. Pero si ustedes ponen su correo y su contraseña, pues nada más no solo ¿no? Quién sabe si detrás de todo esto está un scam, está capturando todas las credenciales. Entonces, pues, mejor eso. De seguro. ¿Sí? Este es el sitio. Sí, ya no le aumento un poquito más, ¿sí? Para que lo copien y verifiquen. Vamos a retomar Web Scraping, identificamos el sitio. Google Hacking vamos a empezar a jugar con sintaxis, aunque no siempre se van a utilizar las sintaxis. Por ejemplo, cuando tú realizas una búsqueda en Google, incluso ya viene por ahí. Vamos a Google. Si nosotros vamos a poder hacer una búsqueda un poquito más avanzada, si vemos, vean, nuevamente voy a hacer. Una vez que realizamos la búsqueda, vamos a más, perdón, preferencias, y vamos a búsqueda avanzada. Y pues bueno, es así como si nosotros queremos ahora sí especificar también cierto tipo de búsqueda y que no la indexe, pues especificamos el tipo de búsqueda avanzada que nosotros queremos. Aunque es mejor jugar con las dots o con las palabras en específico para ahora sí que irlas entendiendo y hacer una búsqueda aún más avanzada que esta, porque esto te limita a ciertos resultados claramente. Ya tienen por ahí tails. Ya montaron tails, pero no han montado la imagen y si estamos de acuerdo. Entonces vamos nuevamente a configuración y bueno, añadimos la ISO. ¿Listo? Y ya añaden la ISO y lo arrancan. Vamos arrancando también tails. No sería ideal instalarlo porque, nuevamente repito, si descargas ahora sí que cierto tipo de archivo te hace una inyección, se supone que el Tor viene ahora sí que específicamente para que no te permite ejecución de un JS, pues no pasa nada, pero también siempre te lo va a iniciar el módulo de interés. Ahorita vamos que arranque. Lo que hace al inicio es configurar el idioma que quieres que arranque únicamente. Ahora sí que al momento de enseñarles esto de una forma ética y que tengan cuidado también para que no vayan a andar descargando películas del 2024 o cualquier fecha porque pues, eso viene como una sorpresa. ¿Sí? No tengo más que puede ver todo eso. De hecho, una nueva descubrió que, por ejemplo, unos MP3, mediante un script que se llama Lane, puedes encriptar, o sea, puedes embeber un payload en un MP3. Entonces, luego ponerle un nombre de una canción popular, subirle un P2P como la nueva canción de Lady Gaga, pero en realidad tiene malware. O sea, ya hay muchas maneras de embeber. Esa es la parte ya de. Antes se les llamaban joiners o binders. Entonces tú mandabas una JPG, pero en realidad tenía un punto .bar o tenía un punto .exe, y así era como tú infectabas la máquina oponente. Pero actualmente sigue habiendo eso. O sea, sí hay formas siempre de disfrazar
el keylogg o el binario en un JPG convencional o en cualquier, en un agente que parece no infeccioso. Pero antes parecía que los MP3 no. O sea, ¿cómo le vas a hacer? Y ahora ya, también en un MP3 puede traer el malware incluso embedido dentro del códec. Ahorita cuando arranquemos de configurar el idioma al gusto y verdad, hay que esperar a que inicie. Mientras voy a ir copiando la URL que esperemos que este dominio.onion esté arriba todavía. ¿Sí ven? Vale, solo metemos la cuenta. ¿Dónde está el baño para ir al baño? ¿Dónde está el baño? No, ¿qué ves tú? No, sí, por ahorita. ¿Alguien va atrasado o aturado? ¿Todos bien? Lleve más cerca del número. ¿Sí? ¿Todos al punto? Bien. Ya copiaron el enlace. Ya inició el texto también. Está tardando en iniciar acá. Sí. No, sí, se va a tardar en cargarte el controlador de pantalla. Ahorita carga. ¿Quieres ver si tienes? Sí, ya. ¿También? Ya. Se supone que ya inició el texto. Y ya viene, parece que automáticamente para cargar todo. Si vas a la parte de aplicaciones, ya inicia el Tor Browser. Digo, eso es lo que vulgarmente la gente conoce como la Deep Web. Exacto. Realmente el acrónimo y esa imagen que siempre vemos como de un iceberg en donde dicen tiene 15 niveles y en el nivel número 15 ya te matan y solo puedes entrar con una contraseña súper segura. Eso es realmente puro mito, simplemente está abajo de la red Tor y pues sí, mucha gente, o sea, sitios como Silk Road, que fue un sitio utilizado para pues, venta de cosas ilegales, utilizaba precisamente la red Onion, pues porque no la podían rastrear. Entonces cada que hacían yo creo que 1 o 2 millones de dólares, pues cambiaban el sitio .onion y obviamente todo lo hacían por transferencias de bitcoins y nunca lograron determinar cuál era la persona. Y yo supongo que al día cambiaban el sitio unas 3, 4 veces en un día, lo cual con una infraestructura como tener un servidor Apache, con una IP dedicada o algo, pues sería imposible. O sea, si compras un hosting, pues obviamente el proveedor de hosting sabe quién eres, sabe con qué tarjeta le pagaste, o sea, nada es anónimo, a menos que yo pague con Bitcoin un dominio, o que yo esté dentro de la red .tor y lo esté cambiando cada media hora el sitio de dirección. De esa manera, pues hago que sea muy difícil de rastrear.
Ahí va. Sí, es mucho más tardada la navegación en Tor. Ahorita duro un poquito. ¿De momento alguna duda? ¿Ya arrancó Tails? Sí, se arrancó. Sí. A mí todavía no. Yo le puse el idioma ahí, ya está. Ok, bueno. Creo que puedes ir avanzando con slide y conceptos, ¿no? Para que no nos vayamos a atrasar. En lo que carga. Bueno, la parte de robo de datos por URL, que también en la parte del temario, es una parte interesante porque cuando nosotros entramos a una página, lo primero que carga es la cabecera del navegador. Es decir, te va a cargar el sistema operativo que tienes, va a cargar el navegador que estás utilizando y ese tipo de información. Y el robo de datos por URL también es una parte importante. Ahorita vamos a utilizar unos pequeños scripts también que nos van a permitir tener como esa pequeña interacción ahora sí que de forma local. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos redirigir nuestro ataque de fuera de nuestra red local, podemos utilizar cierto tipo de herramientas como Ngrok, que lo que me permite es utilizar el servicio para sacar mi página local a un servicio fuera de mi red local. ¿Sí me entenderán esto? Y pues por ejemplo Seeker, que también ya está siendo muy famoso en cuanto a esto. La parte de los ataques de DOS, prácticamente la que es saturar el servicio y de tantas peticiones que está realizando ya no te va a dar una respuesta del servidor. Que por ahí, por ejemplo, lo que les ponemos la herramienta se llama Orbit y eso lo que va a permitir es realizar ese tipo de peticiones, que también ese tipo de ataque se puede hacer con Kali Linux. ¿Sí? Y pues la parte de features con Python, que ahorita también se los voy a pasar. Y en la parte del backdoor con Python, ahorita por ahí viene el python.msi, si lo pueden ejecutar e instalar, o si ya tienen Python, de una vez, nada más denle doble clic y lo van instalando Python, para empezar a meter un poquito de desarrollo. Y también viene Sublime Text, que es un editor ahora sí que para desarrollar un poquito, si ya lo tienen, ¿no? Y la parte de un poquito va a dar la introducción a Bash y la parte de análisis de malware. Vamos a hacer un pequeño análisis de un malware y vamos a ver cómo es que funciona también. Ese de UTAX, vean esto. Y estamos transmitiendo todavía. No importa. Esa universidad, vean, ahorita se los voy a enseñar. La PGR me tiene en la lista blanca. Entonces, no pasa nada. Somos proveedores. Si quieren entrar ustedes también para que lo vean, utax.edu.mx, se fijan al accesar y normalmente nos topamos con un Joomla. ¿Sí? Ya nos da la información y vemos que ahorita está depende de un servicio de Apache Web, pero durante un pequeño reporte que hicimos, estuvimos haciendo ahora sí que viendo la parte de los directorios. Y se fijan, ese es como el login de administrador, pero se acuerdan que les comenté que podíamos ver la estructura de Joomla y reconocerlo. Entonces, si vamos a la parte de módulos, encontramos que había un punto .exe dentro del servidor. Y este punto .exe nos llama la atención porque se llama actives.exe, pero está en un servidor Ubuntu. ¿Qué hace un punto .exe en un Ubuntu? Entonces empezamos a recolectar información y migraron de un servidor Windows a un servidor Ubuntu. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este tipo de virus o es un malware que tiene persistencia, es decir, que por más que lo quieras quitar va a estar persistente. Y si nosotros lo descargamos, fíjense bien lo que va a pasar. Ustedes ahorita no lo descargan, pero para que vean, y ahorita lo vamos a empezar a analizar. Se fijan, ahorita nos lo está detectando como virus. Vean el error de ahorita lo que vamos a hacer, vamos a levantar, si podemos, una máquina con Windows 7 para verlo. Es que yo que tengo el antivirus me lo está bloqueando, pero ahorita en el Windows 7 vamos a ver cómo es que reacciona y lo vamos a ejecutar para que vean cómo es que un malware es que trabaja.
Y también vamos a ver a dónde está haciendo peticiones ese malware, es decir, nosotros podemos ver quién lo creó, cómo es que está haciendo ese tipo de peticiones, hacia qué URL está exportando las peticiones y demás. Pero bueno, eso ya ver si que vamos avanzando con esto. ¿Ya les arrancó Tails o todavía no? Ya. Voy abriendo el top. Cuando usted el top va a ir abriendo. ¿Lo tienes? Chequen si pueden acceder al dominio de miren, aquí me da respuesta. Entonces, si se fijan, lo que hace es, imagino que es una pequeña donación en Bitcoin para que siga activa la página. Y si se fijan, lo que dice es que yo puedo empezar lo que es la parte del email y la parte del dominio después del arroba. Y si se fijan, esto va a empezar a realizar como consultas, por eso es que me pone a realizar este tipo. Si yo pongo mi correo, va a realizar esa pequeña consulta. Vean, si damos un poquito de base de datos, que es lo que me está diciendo aquí, que seleccione toda la información que yo estoy buscando, extraiga de la tabla y muestra la información que yo necesito limitándose a ciertos resultados. Y bueno, encuentro una columna y dentro del resultado, aquí está la parte del pago. Bien. Esto se fijan, lo que es el pago viene encriptado de momento. Pero prueben ustedes con sus ciertos correos fuentes. Si el correo está comprometido, te va a salir. Si no, toma un check-in, se encuentra dentro de la base de datos la información. Y, por ejemplo, ciertas páginas no manejan cifradas las contraseñas. Entonces, se lo vamos a dar en texto plano, tal cual como estaba la contraseña. ¿Sí? Y si quieren, vayan probando por ahí. Pero es muy útil esa página. Entonces, imaginemos que el usuario de IT de León fue expuesto el correo electrónico, pero no ha cambiado la contraseña y es el administrador de TI y utiliza la contraseña para su correo de Gmail, utiliza su correo para su cuenta de Facebook. Podemos extraer este tipo de información y es cuando empezamos a documentar todo esto. Y así ustedes se quieren pasar del lado malo, pues ya ven. Pero prácticamente lo ideal es mejor seguir el camino bueno que el camino malo, ¿no? Entonces, mejor, ¿cuál es? Ya copiaron las URLs que les pasé estas. Es la de dominio.onen y la de para verificar. Entonces, únicamente yo ya la voy a cerrar, pero es para que vayan verificando ahorita con la información que les vaya dando la parte de los correos que quieran seguir verificando y hagan esa consulta. Bien. Si se fijan, no es tan mala la deep web como la gente lo piensa. Bien. Dentro de las herramientas también venía instalar un Python, ¿verdad? Que van a instalar Python, van a instalar Sublime o si ustedes tienen algún otro para codear, pues, el que ustedes quieran. Y el workshop, entonces, que es este. Bien. Y el Orbit Canon, que es esta pequeña herramienta. Esta herramienta pues, es un punto .exe que en realidad lo que me ofrece es una interfaz gráfica para poder realizar peticiones a cierta página. Si se fijan, vamos a quitarlo para ver si no me pone lo que detecta como virus. ¿Listo? Se supone que es una interfaz gráfica, estamos hablando de una GUI y ya, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la petición un DDoS con Kali Linux, una pequeña herramienta que se llama HTTP Slot, es decir, va a hacer peticiones y tú es cuando defines el tipo de petición y el nivel que tú vas a realizar. Entonces, si yo quiero también intentarlo, se lo paso por acá.
es la sintaxis que prácticamente debería seguir, donde yo elijo el sitio al cual yo quiero redirigir las peticiones, yo defino el nivel de peticiones, pero acuérdense que con el man y el nombre de la herramienta puedo ver el manual y la ayuda de la herramienta. Ahorita el que tienen ustedes es esta pequeña herramienta. ¿Sí? Y lo que hacemos nosotros es añadir un target o un objetivo. Bien, una vez que yo añado el sitio, pues bueno, hace la comprobación del estatus del sitio y pues verifica que esté online o esté arriba o esté abajo el sitio. Bien. En este caso vienen cierto tipo de scripts que me van a permitir lanzar el ataque de forma rápida, pero ojo, cuando tú haces un ataque de DOS te va a consumir un poquito de... Ahora sí que tu máquina se va a empezar a calentar por todas las acciones que va a empezar a realizar también. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Entonces, lo añado, se va a autocompletar y voy a añadir nuevamente, pero con el segundo script, que es este. Eso generalmente no se hacía, o sea, por ejemplo, los grupos como tipo Anonymous colgaban esta herramienta, pero la colgaban ya con el set con la preconfiguración de ataques. Es decir, cuando tú ya la abrías, en vez de lo que está haciendo este Apple de manera manual, ya aparecían todos los sitios de gobierno precargados. Entonces, cuando ya era como estaba como medio cuñada, pues tú ya la bajabas, nada más le ponías Fire the Laser y todos empezaban a atacar. Y también algo importante a mencionar, si ahorita Ángel desde aquí la corre con esa herramienta, nuestro ancho de banda de aquí de este lugar no alcanza a tumbar un servidor de gobierno. Pero si a lo mejor ya somos 100, estamos en distintas ubicaciones y le ponemos Fire the Laser, aunque no tengamos la máxima conexión y eso, pues ya somos 100, ¿no? O sea, lo sobresaturas y lo tiras. O sea, esto lo utilizaban con propaganda para grupos y comunidades y foros tipo Anonymous, en donde 500 o 1000 personas descargaban la herramienta ya truqueada con los objetivos precargados y pues tiraban los sitios. En cuestión de eso, sí, no me le ponían Fire the Laser, todos se ponen de acuerdo. La operación anti-Anonymous o anti-gobierno, a las 12 todos vamos a disparar. Entonces, en ese momento disparaban y no tardaban ni siquiera 3-4 minutos en el sitio de caer. Pero es también por la coordinación que hay de todo ese activismo alrededor de las herramientas. Exactamente. Así como trabajan los activistas. Lo que pasa. Por ahí ustedes tienen la herramienta, se la detectó como virus, la herramienta. Yo hice la inclusión. A mí me pasó lo mismo, ya no me aguantó las tres máquinas virtuales. Supone que es IT León, ¿verdad? Sí, futuro.x. Vamos a ver si está respondiendo. Está respondiendo, pero si no, por ejemplo, decíamos que si nosotros empezamos a lanzar el tipo de ataque, bueno, de tantas peticiones que va a empezar a recibir, si ahorita lanzamos aquí, pero no nos va a alcanzar el ancho de banda, pero si nos ponemos de acuerdo, vaya, va a empezar a lanzar ese tipo de peticiones. Pues bueno, ya luego si quieres hacen pruebas en su casa y bueno, va. Sí. Incluso la herramienta muchas veces te crashea porque tu computadora empieza a saturar tus procesos y tu procesador, entonces ya no tiene más poder para empezar a lanzar el tipo de ataque. ¿Sí? Entonces por eso también muchas veces se ocupa una buena computadora para hacerlo. Guarden esta URL para ahorita en la máquina actual. Es esa ruta. Y entonces, a pesar de que tienen ese archivo del sistema Linux, pero no lo pueden encontrar, no sigue ahí prominente el virus, pero no afecta. No, para nada. De momento ahorita pues, claramente está desarrollado para un punto .exe, que es un sistema Windows, pero pues ahorita por eso yo imagino que lo migraron a todo esto. Incluso tenía una web shell dentro de todo esto, es decir, una web shell dentro del sistema y descargo una shell dentro de todo tu directorio y yo tengo acceso a descargar todo lo que no te imaginas. Entonces ya lo quitaron. Pero ahorita lo que vamos a hacer, si me pasan antes a hablar los nombres, para sus máquinas se les pusieron antes ahorita. A mí sí. Sí, por si quieren cierre el 6,
porque les consume la RAM. Entonces ahorita si quieren vamos a trabajar únicamente continuando con Kali Linux, y si quieren ahorita aumentamos el Windows 7. ¿Va? Y no podemos usar una jaula de Bluetooth para aislarlo, ese componente, porque Vean. pudieran alguien acceder desde afuera, ¿no? Y ejecutarlo, y aunque es un sistema, no lo va a poder ejecutar, pero él va a poder llamar, ¿no? Sí, eso sí. Bien, entonces, si ustedes quieren calarlo, pero vean, por ejemplo, ejecuto una máquina virtual para que ustedes vean cómo es que trabaja, y si ustedes quieren calarlo en su máquina, pues lo ejecuten y ven. ¿Se acuerdan lo que dijo Héctor sobre que se podía embeber un virus en un MP3? Es lo que vamos a ver ahorita. Voy a correr una máquina virtual con Windows 7. Ahorita lo que inicia la máquina y tiene instalado Python y tiene instalado Sublime para ahorita empezar a ejecutar el código. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser desarrollar un pequeño backdoor, el cual nos va a permitir simular ser un cliente y simular ser un atacante. Es decir, lo que va a hacer el atacante va a empezar a lanzar el payload y va a estar a la escucha sobre el servicio que le va a estar viendo. Y el cliente lo que va a hacer ejecutar o caer en la trampa de ejecutar el archivo que ha enviado, cualquier tipo de script, y ahora sí, desde la parte del atacante se va a abrir la sesión del cliente, por así decirlo. Es ese tipo de comunicación que siempre se tiene. La idea es mostrarles cómo funciona, por ejemplo, una shell, cuando tienes una sesión, y ahorita les voy a enseñar. A las 12 voy a hacer un break nada más de 10 minutos, porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Abajo hay agua para que puedan, y van y todo lo que necesiten. Tenemos 10 minutitos. Ahorita les paso la ISO para que ustedes comprueben este tipo de herramientas. ¿Qué comparación vas a hacer? Vamos para que vean prácticamente cómo es que funciona esto. Y bueno, tenemos la misma ruta. Ahora, si nosotros le damos clic, se supone que nos va a permitir descargar el archivo. Pero ya me lo está detectando como virus. Ahorita lo descargo nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo? No, no fue lo que lo revisamos a lo mejor ya. Vale. El antivirus, ¿no? Sí, es el antivirus. Como ya lo detectó. Bien. Lo que voy a hacer ahorita va a ser levantar la máquina vulnerable, que en realidad va a ser Metasploit. Y ahorita vamos a ver un poquito de Nmap.
para en realidad identificar tanto con un Night Discover, lo que me va a permitir va a ser identificar dentro del segmento que yo tengo o el adaptador que yo he especificado. Va a empezar a hacer como esa comprobación con ping y ver los hosts que están activos. Una vez que veo los hosts que están activos, pues empiezo a realizar como ese escaneo a los servicios, procesos y los puertos que me tienen abiertos. Entonces lo que voy a hacer ahorita, voy a hacer configurar de tipo NAT lo que es la máquina vulnerable que es Metasploit. ¿Para qué? Para que ustedes ahorita, si tienen en modo bridge su computadora, empiecen a poder, bueno, vamos a empezar a poder descubrir todos los codes dentro del segmento y vamos a empezar a explotar las vulnerabilidades que está presentando Metasploit. Entonces, bueno, esto es para que vean el tipo de configuración que se asigna siempre. Y voy a ver si podemos codear un poquito para la parte de Python, o si no ya les paso el script y les voy explicando línea por línea, porque si no, sí vamos a retrasar un buen. Ahora, otro tip para la parte del escaneo. Si se fijan, desde la terminal, cuando nosotros lanzamos un ping a la, claro, que me dicen alguna dirección de ustedes para verificar. Y config es para bueno, vean, 96. la 96, Sí. la 168, ¿cómo es 96? Más 96. Ok. Vamos a ver si recién la respuesta. Bien. Ahora está conectado, ¿verdad? Entonces, con lo que nosotros podemos hacer, si nosotros verificamos el script que se llama Net Discover, si ponemos el "-h", acuérdense que nos muestra la ayuda, pero lo que nosotros vamos a hacer con el "-i", si vemos con el libconfig, vemos el recurso que está agarrando, que es el ETH0, ¿sí? Que es la interfaz que me está dando la parte de internet. Entonces, si yo pongo Net Discover "-i" y pongo ETH0, va a agarrar esa interfaz y va a empezar a descubrir dentro de todo ese segmento la parte del root y va a empezar a hacer el descubrimiento. Algo importante de esta herramienta es que se fijan, no solamente está cambiando algo, también puedes hacerle ping a la marca. Como lanzar ese map y la dirección IP. 89, 86. 96. 96. Sí, no, sí, 96. Sí, bueno,